Hace unos meses le dediqué un video a uno de mis cantantes favoritos y también una de las personas que más me han hecho sentir cosas por medio de su música. Y me refiero a Tyrone González, mejor conocido como Cancerbero. Cancerbero, como ya muchos saben, fue un rapero venezolano que tomó gran relevancia con sus canciones a principios de los años 2010, pero que hasta la fecha sigue teniendo mucha relevancia. Esto por sus letras profundas y reflexivas. Él se destacaba por interpretar el género rap consciente, un rap que te hacía pensar, te hacía cuestionar tu entorno y también tu propia persona, así como tus ideales. Cancerbero era algo más allá de un simple rapero, y en esto cae lo especial de este músico. Esto sin mencionar la instrumentación de sus canciones y su muy característica voz. Él se descartaba del resto fácilmente, y algo que hace que empatices mucho con él es su humildad y la forma de expresarse tan sencilla. Se notaba que Tyrone era un joven muy tranquilo, que obviamente tenía conflictos internos como cualquiera de nosotros, pero ninguno como para querer acabar con alguien, así como por muchos años se creyó gracias a la imposición de estos datos. El caso es conocido y así como lo dije en un principio, lo abarqué en un iceberg, pero en resumidas cuentas el caso oficial dictaba que Cancerbero en la noche del 19 de enero del 2015 en Maracay, Venezuela, había pasado la noche junto con su entonces manager, Carlos Molnar, y su esposa, Natalia Améstica. Se presume que hablaban y planeaban cosas sobre futuras giras del rapero, pero extrañamente lo que prosigue no lo conocemos por la única sobreviviente de aquella noche, sino por su hermano, Guillermo Améstica, quien por la mañana siguiente a los hechos daba a conocer lo que había pasado, y él relató lo siguiente. Tyrone González, mejor conocido como Cancerbero, había tocado la habitación de Carlos Molnar y Natalia Améstica. Esto a mitad de la noche. Carlos atendió el llamado, pero Cancerbero parecía estar en un estado profundo de demencia e histeria. Este prosiguió a golpear a Carlos Molnar y después a despiadadamente. Natalia Améstica, mientras pasaba todo esto, buscaba en internet formas para acabar con Tyrone y hacer que se relajara. A su vez, llamaba a la policía. Ella al salir vio a su esposo en un estado deplorable y Cancerbero ya se había aventado al vacío desde el departamento de los Améstica, en el 10º piso. Las cámaras de seguridad no habían grabado nada y ningún vecino vio ni escuchó nada. Esta fue la declaración que dijo el hermano de la única sobreviviente. Es así que Guillermo fue el primero y único en dar una declaración ante los medios de comunicación, una versión de los hechos que acababan de pasar, pero recordemos que era solo una versión de los hechos. Los medios de comunicación siguieron y compartieron la única información que se sabía al respecto, convirtiendo entonces a Tyrone González como un despiadado que había acabado con su manager. Y es que en esos momentos, a través de internet, se catalogaba a Cancerbero como un asesino, o por lo menos para algunas personas. Pero la forma en cómo se encontraba el cuerpo del Can no tenía sentido, ya que si presuntamente se aventó del departamento de los Améstica, este debió de haber caído de cabeza o parado, pero según dictámenes oficiales, él aparentaba daños como si se hubiera caído acostado, cosa que hacía pensar que alguien lo había aventado. A su vez, él tenía deshecha la mandíbula, como si alguien le hubiera hecho mucho daño antes de que se aventara, o bien lo aventaran. A su vez, en el departamento de Carlos Molnar se encontraba una ventana de persianas sin sus respectivos vidrios, ya que uno a uno habían sido quitados minuciosamente. Según Tyrone, los quitó para aventarse al vacío, cosa completamente contraria a lo pensado, ya que si supuestamente se encontraba en un estado de histeria y locura, ¿cómo iba a tener la paciencia y la dedicación para quitar uno por uno cada uno de esos vidrios? No tiene sentido.
Aparte, el cuchillo con el que Cancerbero supuestamente acabó con Carlos Molnar jamás fue encontrado. El caso de Cancerbero se encontraba bajo una estela de misterio que hacía preguntar a los fans, y no tan fans, qué había pasado realmente esa noche en el departamento de su manager. Pero sin pensarlo, el día lunes 13 de noviembre, el presidente venezolano felicitó al fiscal general Tarek William Saab por reabrir el caso de Cancerbero y apoyó completamente la investigación para que avanzara lo más rápido posible. Cancerbero. De la muerte de Cancerbero. Todo mi apoyo. Uno de los cantantes más importantes de la música urbana venezolana y latinoamericana. Esa fue una declaración que hizo el presidente Nicolás Maduro. Como te podrás imaginar, gracias al mandato presidencial, las autoridades comenzaron a movilizarse y lo primero que realizaron fue exhumar a Cancerbero. Esto el jueves 23 de noviembre del 2023. Se quitó la inscripción que decía el nombre completo de Tyron, así como su fecha de nacimiento y de fallecimiento. Y también la icónica frase, ni más ni menos. La fotografía de la tumba abierta y en el fondo el ataúd del Can con un disco de vinilo arriba de este puede ser desgarradora para más de un fan de su música. Esto era una acción necesaria por parte de la fiscalía, que estuvieron examinando los restos del cantante. Finalmente se encontró esto haciendo minuciosos exámenes. Y es que el equipo forense identificó lo siguiente. Se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos. Se verificó fractura craneal. Se verificó fractura del maxilar inferior. Se verificó fractura cervical y torácica. Fractura de arcos costales derechos y fractura de codo derecho. Aquí se presentaron dos fracturas que no fueron presentadas ante los reportes forenses oficiales, y eran la fractura del maxilar inferior y fractura en las extremidades superiores. El maxilar inferior se encuentra en la cara, y esto podría evidenciar lo que mencioné antes acerca de que Tyron fue golpeado antes de ser lanzado. Y al saber estos datos, era obvio que algo estaba por suceder, pero jamás nadie imaginó que algo tan grande como lo que aconteció iba a pasar. El fiscal Tarek William Saab se entrevistó con la familia de Cancerbero y se llegó a la conclusión de que mucho de lo dicho por Guillermo Améstica era una completa mentira. El Can no tenía ningún tipo de problema psicológico. Fue entonces que las autoridades venezolanas trabajaron sobre esa línea de investigación, sobre lo dicho por los hermanos Améstica. Y rápidamente, 7 días después de la exhumación, el 1 de diciembre, se informó a través de portales de noticias de la detención de Natalia Améstica, así como de Guillermo Améstica, los cuales estaban en prisión domiciliaria. La fiscalía declaró lo siguiente: estuvieron escondidos hasta que tuvimos que buscarlos con las fuerzas policíacas. Los psiquiatras que los entrevistaron determinaron que mentían, que ocultaban información y que actuaban como encubridores. El 19 de diciembre, Natalia y Guillermo Améstica hicieron una declaración donde confesaban todo el crimen con lujo de detalles sobre lo que había pasado esa oscura noche del 20 de enero del 2015. Describía cómo es que pasó, pero es mejor escucharlo de viva voz de los responsables. Mi nombre es María Natalia Améstica Moraga, cédula 14.430.974. Son las 1:30 de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira
supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, 2 litros de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedar somnoliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da 4 puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano y mi hermano les ofrece $10,000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Las declaraciones son en serio impactantes y más conociendo que esta versión de los supuestos responsables ya se había hecho pública en Twitter hace unos meses a través de un hilo en donde un usuario anónimo decía algo parecido. Saber que lo que mencionaban ahí, casi al pie de la letra, lo dijo Guillermo, de verdad me deja impactado. Entonces, saber que Natalia durmió con somníferos a Cancerbero y a su esposo Carlos, y después los ultimó, esto por un arranque de ira, ya que el Can ya no quería trabajar con ella, deja pensando mucho, ya que es una acción demasiado extrema por parte de Natalia. Pero claro, que puede pasar algo así. Saber que Guillermo, junto con elementos del SEBIN, es decir, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, órgano gubernamental que es temido por muchos en Venezuela, ya que en su edificio sede la tumba, apodada así por muchas personas, ya que 5 pisos bajo tierra se hallan celdas con presos políticos, los cuales, como puedes estar imaginando, son torturados. Y entre las que más destaca es mostrarles videos de sus mascotas siendo ultimadas, algo completamente ruin y cruel. Y bueno, te cuento esto para saber la naturaleza del SEBIN,
3 elementos de esta organización, según Guillermo, montaron la escena para que se creyera que el can había acabado con Carlos y después aventó del departamento de este último. A su vez se le pagó a los policías y peritos que asistieron a la escena del crimen con $10,000 para su silencio. Ya lo viste, las declaraciones son concisas, precisas y no dejan nada fuera respecto al crimen. Pero, a pesar de las pruebas y que los implicados confesaron su culpa en el caso, mucha gente en redes sociales comentaban el cómo es que algo muy extraño sucedía en la forma de expresarse, tanto de Natalia como de Guillermo. Tanto su forma de decir las cosas, según varios usuarios, es rara. De hecho, muchos comentarios dicen que se nota que está ensayado lo que hablan, como si estuviera guionizado. A su vez se nota nerviosismo en este par y no parece que estén hablando como si recordaran algo, sino que directamente parece que memorizaron un diálogo. La grafóloga mexicana Marifer Centeno se ha vuelto popular por leer los gestos, el tono de voz y el lenguaje corporal en general de varias personas. En este caso, ella analizó la declaración de Natalia Mestica y dijo lo siguiente. Hola, buenas tardes. Es el 26 de diciembre, son las 6:26 de la tarde. Yo soy Marifer Centeno. Estoy absolutamente conmocionada. La muerte de Cancerbero fue reabierta y el ex manager confesó haber asesinado al rapero. Esto tiene ya casi 9 años y bueno, aparentemente finalmente quedó resuelto el misterio. Sin embargo, a mí hay cosas que me brincan desde el punto de vista del lenguaje corporal. Número 1, este no es un video espontáneo. Queda claro que al estar esposada, a alguien le pide que haga este video con toda la intención. Ahora, aparentemente fue revelado que no, puedo usar la palabra que usa internet, que no se desvivió, sino que fue aplicado y que además tomó alprazolam en cantidades altas, le dieron para terminar con él, ¿no? Por no decir otra palabra y ser respetuosa con la comunidad. El crimen que fue cometido en el 2015, imagínate ti, aparentemente por la ex manager Natalia Metisca, quien estaba casada con su amiga y bajista Carlos Molnar, que también fue encontrado en la escena del crimen. Hemos hablado que dentro de la escena del crimen se llama la firma. Es la firma dentro de la escena del crimen y seguramente los peritos investigaron exactamente qué fue lo que pasó en este lugar, pero a mí me brinca algo de esta confesión, pero quiero que lo veamos juntos y vamos a ver el lenguaje corporal de Natalia Mestica, que confesó haber terminado con la vida de Cancerbero, y Carlos Molnar, que además era su esposo. Vamos a verlo juntos, por favor. Uy, verdad, qué Navidad, muy acorde al 2023 y todo lo que ha pasado. Vamos a verlo juntos. Son las 1:30 de la mañana del día. Número 1, quiero que veas la hora en la que se está haciendo este video. 1:30 de la mañana, una mujer con una expresión absolutamente abatida, las cejas totalmente hacia abajo, el rostro muy tenso, y vas a decir, Marifer, está esposada, por eso la postura es cerrada, pero los dedos haciendo fuerza tan entrelazado obedece más a una persona que parece estar devastada. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad. Para confesarme públicamente, pero el tono de voz es muy plano, es decir, parece un tono de voz absolutamente triste, el tono de voz es muy bajito y demuestra sumisión, cuando generalmente una persona que es capaz de hacer esto lo haría por venganza, no sentiría arrepentimiento. Con el doble de Carlos. Con el doble, creo que veas cómo saca la lengua justamente cuando dice doble, tratando de calmarse y de apaciguarse. De Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes. El problema empezó en Chile un mes antes, y quiero que veas cómo la boca parece totalmente un plato, demostrando una vez más tensión, estrés. Quiero que veas cómo no hay ningún tipo de movimiento del cuello hacia abajo. ¿Qué demuestra esto? Bueno, independientemente de que queda claro que hay estrés, cuando una persona está convencida de lo que dice o está más nerviosa, pues habría más movimientos en el cuerpo. Aquí no hay nada, no hay nada. Después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos,
al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho... Fíjate, cuando dice que no quería que lo manejara yo como manager, enseña los dientes y aquí sí parece un rostro que obedece a enojo. Cuando dice que no quería que lo manejara yo como manager y empieza a frotarse las manos, que son gestos apaciguadores. Ve cómo empieza a frotarse las manos que ya de por sí están estresadas. Es una mujer que se ve sin duda alguna con un rostro de abatimiento. Tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, 2 litros de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un aliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y directamente al cuello. Carlos cae al piso. Parece que está, no sé exactamente si leyendo o tiene algo memorizado, pero cuando hablo de tono de, por ejemplo, cuando tú estás contento, ¡ay, qué gusto me da verte! O estás triste, pues se escucha triste. Pero aquí todo el tiempo el tono de voz es plano, es decir, no vemos que haya cambios de entonación, parece que está como memorizado. Es por eso que no logra conectar y por eso es que genera dudas, porque parece que es algo que está memorizado, no parece que es algo que esté sintiendo. Es decir, a mí no me parece que este mensaje tenga características espontáneas. Por eso soy a veces tan... Esto demasiado, porque yo estoy convencida que todos somos expertos en lenguaje corporal. Y por el brazo. Todos. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. A mí me parece que aquí de verdad se están ocultando muchas cosas y creo que todavía hay muchos secretos por descubrir. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no. Un ataque de ira, pero es un rostro de miedo. Y mucha gente me decía en redes, bueno, Marifer, ¿cómo no va a tener miedo? Si es que... Sí, pero generalmente una persona que se atreve a hacer esto tiene hasta ganas de reconocimiento y además la actitud sería a la defensiva. Entonces es muy atípico. No estoy diciendo, yo no tengo la certeza de que sea inocente, simplemente creo que hay que investigar más a fondo esta declaración. Cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2... Notan que cuando platica lo que hizo empieza a tartamudear, empieza a demostrar inseguridad. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche. Hasta el tono de voz tan pausado, o está pensando lo que está diciendo o lo tiene memorizado. Marifer Centeno es conocida por conocer casi a la perfección los gestos. ¿Y qué indican verdaderamente estos? Ella argumenta, así como muchas personas, que algo muy extraño hay detrás de todo esto. Sobre todo, ella destaca la forma tan lineal en que Natalia hace su argumento, lo que hace que parezca que francamente está leyendo, y la falta de naturalidad misma hace que su mensaje no sea congruente con las personas y ellas duden de eso. Personalmente creo que pudieron pasar 2 cosas detrás de la grabación. 1. Las autoridades venezolanas le dijeron cómo decir su versión de manera ordenada para que la gente entendiera tal cual lo que había pasado en el caso. O 2. Esto fue un guión escrito para encubrir la verdad. Y es que si analizamos lo dicho por estos 2, nos dejan pensando mucho en cómo es que pasaron las cosas. Y ojo, solamente estoy observando lo que ellos mismos dijeron. Y es que en ningún momento Natalia dice o argumenta que ella o su esposo Carlos tenían algún tipo de problema de ansiedad, ataques de pánico o estrés intenso. Y esto lo digo ya que el fármaco que le dieron a Cancerbero y a Carlos para dormirlos es el alprazolam, justamente recetado para esta clase de condiciones antes mencionadas. Entonces, ¿por qué Natalia tenía justamente este fármaco en su hogar? Esto nunca se justifica en la declaración, y no es como que todo el mundo tenga esto en su botiquín casero, como un paracetamol o una amoxicilina para males en general.
Eso, y también el hecho de saber que Cancerbero, por obra y causa de la coincidencia, no tuviera luz en su casa esa noche y fuera a quedarse en el departamento de Carlos Molnar, simplemente porque sí. Es decir, puede que no tuviera luz y pudo haberse quedado en su casa esperando que regresara, o bien pasar la noche así sin más. No es como que el Can estuviera en un proceso de grabación y necesitara del sistema eléctrico para seguir grabando y trabajando, o algo similar. Esto es sospechoso. Aparte, si Tyron ya tenía problemas con Natalia por razones obvias, lo último que haces es quedarse en su casa a dormir. Esto visto de manera objetiva. Aparte de que también los niños, es decir, los hijos de Carlos y Natalia, no se encontraban. Eso es raro, ya que sí, tuvieron un cumpleaños, pero ¿por qué no toda la familia estaba fuera de casa? Estas son cosas que me dejan pensando mucho. Y esto último lo digo de manera objetiva. Personalmente creo que el caso se esclareció con la obvia complicidad de los dos hermanos, pero puede que haya más personas involucradas y puede que las cosas incluso ni siquiera sean de esta manera por las inconsistencias antes dichas. Pero es solo mi pensar. Y esta, en vez de dejar a la mayoría conformes, creo que todavía crea más dudas sobre lo pasado esa noche del 20 de enero del 2015 en el departamento de Carlos y Natalia. Es claro que Cancerbero no tenía simpatía por el gobierno de ese momento, y esto se notaba incluso en tweets que el rapero escribía hacia el entonces gobierno. Entonces, ¿por qué pensar que un crimen tan beneficioso para algunas personas se dio de manera espontánea? El crimen está en una estela de misterio y yo solo te comparto lo que algunos comentan en internet. Jamás confirmo nada de las suposiciones que estoy haciendo, ya que solo son eso, suposiciones. Mi opinión personal es que muy probablemente Natalia sí llevó a cabo esto. Hemos visto muchas veces crímenes por parte de gente cercana a artistas, como el caso de Yolanda Saldívar con Selena, por lo que esta teoría no hay que descartarla. Ya por último, ¿recuerdas el video que te mostré al principio, donde Maduro escuchaba a Jeremías 17:5 de Cancerbero, dijo que iba a dar todo el apoyo al caso del Can? Bueno, te mostraré el video completo, pero antes de verlo, ¿recuerdas una frase de Cancerbero que dijo en una entrevista, donde mencionaba que los poderosos siempre preferían el reggaetón, ya que para ellos era mejor ver a la gente bailando que pensando? Pues, veamos el video completo de Maduro. Y latinoamericano. Y aquí miren. ¿Con qué objeto pone una canción de Bad Bunny, evidentemente de reggaetón, después de la canción de Cancerbero? Algunos internautas trajeron a colación esta curiosa coincidencia, pensando que era una especie de burla o algo parecido. Te pido, me dejes en los comentarios qué opinas tú acerca del caso de Cancerbero y su extraña resolución. Espero tu opinión en los comentarios. La noticia de la detención de Natalia y Guillermo Améstica de verdad me impactó y creo que el caso seguirá dejando mucho en qué pensar en nosotros, los fans de Cancerbero. Si te ha gustado el video, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Recuerda que la música ocupada en el video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.